¿Fue Jesús un estoico? Es una pregunta provocadora, pero también profundamente reveladora. No se trata de reducir la figura de Jesús a una corriente filosófica. No se trata de compararlo superficialmente con pensadores como Marco Aurelio, Epicteto o Séneca. Lo que buscamos aquí es algo más valioso: descubrir las sorprendentes coincidencias entre la vida y las enseñanzas de Jesús y la filosofía estoica, una corriente que floreció siglos antes y durante su tiempo. Cuando exploramos el estoicismo, encontramos una filosofía práctica, rigurosa, centrada en la virtud, el dominio de uno mismo y la paz interior. Y al mirar con atención los evangelios, nos sorprende cuántos de estos principios aparecen también en las palabras y acciones de Jesús. Pero antes de adentrarnos en este análisis, es importante dejar algo claro: Jesús no fue un filósofo griego. Su mensaje tiene raíces espirituales, no académicas. Sin embargo, el espíritu de sus enseñanzas comparte muchos puntos con la sabiduría de los estoicos. Y es precisamente ahí donde este viaje se vuelve interesante. Vamos a comenzar con lo esencial: ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía nacida en la antigua Grecia, fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C. y perfeccionada por figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Fue una escuela que enseñaba que el fin último del ser humano es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, alcanzar la virtud y encontrar la tranquilidad interior sin depender del mundo exterior. Para los estoicos, hay una distinción fundamental entre lo que depende de nosotros y lo que no. Dependen de nosotros nuestras opiniones, nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras decisiones. No dependen de nosotros la riqueza, la fama, la salud, la muerte o el comportamiento de los demás. ¿Te resulta familiar esa idea? Jesús también enseñó a centrarse en lo esencial. Dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué vestirán. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Este reino no es un lugar, sino un estado del alma. Una vida centrada en lo interior, no en las apariencias. Otra piedra angular del estoicismo es la aceptación del destino. Lo que sucede, sucede por una razón inscrita en el orden del universo. Los estoicos lo llamaban el logos, una especie de inteligencia divina que gobierna el cosmos. Marco Aurelio decía: ama lo que te sucede, porque eso fue lo que el universo te dio. Jesús, por su parte, también aceptó su destino. No luchó contra la cruz. No huyó de su camino. En Getsemaní, oró diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en esa frase, resuena claramente el espíritu estoico. Hasta aquí, ya comenzamos a ver las conexiones: dominio interior, aceptación del destino, centralidad de lo espiritual sobre lo material. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte exploraremos más a fondo las coincidencias entre las enseñanzas de Jesús y las ideas de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Veremos cómo el autocontrol, el desapego, la compasión y el perdón se entrelazan en ambas tradiciones, con una armonía que invita a la reflexión. ¿Puede alguien seguir a Jesús y practicar el estoicismo al mismo tiempo? ¿Es una contradicción o una convergencia? Quédate conmigo y sigamos explorando este fascinante camino entre la fe y la filosofía. Continuamos este viaje reflexivo con una pregunta que quizás ya empezó a formarse en tu interior: ¿cuánto del mensaje de Jesús puede ser entendido también como una forma de sabiduría estoica? Una de las virtudes más valoradas por los estoicos es el autocontrol. Epicteto enseñaba que no debemos reaccionar impulsivamente a lo que nos sucede, sino responder con juicio y calma. Para los estoicos, no es lo que ocurre lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de lo que ocurre. El sabio, entonces, se entrena para dominar sus emociones y mantener la serenidad incluso ante el caos. Jesús encarnó ese dominio interior. En los momentos más tensos, guardó silencio. Cuando fue traicionado por Judas, no gritó. Cuando fue arrestado, no se resistió. Cuando fue golpeado y humillado, no devolvió el golpe. Incluso cuando colgaba de la cruz, con el cuerpo desgarrado y la gente burlándose, Jesús dijo:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puede alguien tener mayor dominio de sí mismo que eso? Esta es una coincidencia profunda entre la vida de Jesús y el ideal estoico. Ambos caminos valoran el control sobre las emociones destructivas, no como una represión artificial, sino como una expresión de sabiduría, fortaleza y compasión. Otra gran conexión es la aceptación del destino. El estoico no se rebela contra lo inevitable. Sabe que hay cosas que escapan a su control y las acepta con dignidad. Esta actitud se resume en el principio del amor fati, amar el destino, no solo tolerarlo. Jesús no buscó evitar el sufrimiento, aunque lo temía como cualquier ser humano. En el huerto de Getsemaní, sudó sangre de angustia. Pero no huyó. No maldijo su suerte. Aceptó su destino como parte de un plan mayor. Ahí es donde el espíritu del estoicismo y la espiritualidad cristiana se tocan. No se trata de resignación pasiva, sino de una entrega activa y voluntaria a lo que la vida o Dios nos pone por delante. Ahora pensemos en el desapego material. Para los estoicos, la riqueza, el poder, la fama o incluso la salud son cosas externas. No son malas ni buenas en sí mismas, pero no deben controlar nuestra vida. El sabio es aquel que puede perderlo todo y aún conservar su paz. Jesús no poseía bienes materiales. No buscó acumular. Dijo con claridad, no acumulen tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otra ocasión, al joven rico que quería seguirlo, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, luego ven y sígueme. No era un castigo, sino una invitación, libérate del peso del apego. Sé dueño de ti, no de tus cosas. Estas enseñanzas no solo coinciden con el desapego estoico, sino que lo elevan hacia una dimensión espiritual. Para Jesús, el desapego no es solo para alcanzar la virtud, sino para abrir el corazón al reino de Dios. Ambas tradiciones nos enseñan a vivir con lo necesario, a no depender de lo externo, a encontrar en la simplicidad una fuente de libertad. Y sin embargo, también hay diferencias. Jesús no predicó desde la razón pura, como los estoicos, sino desde el amor. Pero el camino hacia ese amor también pasa por el autocontrol, la aceptación y el desapego. En la próxima parte de este viaje, exploraremos otro punto clave, el amor al prójimo, el perdón y la compasión. Veremos si esas enseñanzas también tienen eco en la filosofía estoica o si aquí los caminos comienzan a separarse. Lo que sí podemos decir hasta ahora es que Jesús, sin declararse estoico, vivió muchas de las virtudes que los estoicos más admiraban. Su vida fue una muestra de sabiduría interior, templanza y conexión con lo eterno. Hasta ahora hemos visto sorprendentes similitudes entre Jesús y los estoicos, el autocontrol, la aceptación del destino, el desapego de lo material. Pero hay un terreno en el que sus caminos podrían separarse, el amor al prójimo y el perdón. El estoicismo enseña que debemos vivir en armonía con los demás seres humanos porque todos somos parte de la misma razón universal, del mismo logos. Por eso, promueve la justicia, la ecuanimidad, el respeto y la cooperación. Sin embargo, el amor en el sentido profundo, emocional e incondicional que enseñó Jesús, no es una prioridad en el estoicismo. Los estoicos no hablaron del perdón como lo hizo Jesús, ni del amor a los enemigos como un principio vital. Jesús dijo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. Esto va más allá de la justicia. Es una transformación del corazón. Una actitud que no busca solo equilibrio interno, sino redención colectiva. En cambio, los estoicos veían al agresor como alguien ignorante y recomendaban no enfadarse con él, sino considerarlo parte de la condición humana. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona, cuando te enfrentes a alguien grosero, recuerda que él no conoce el bien. Tú sí. Entonces, actúa según tu naturaleza, no la suya. Aquí vemos un eco de las enseñanzas de Jesús. Aunque el lenguaje es distinto, ambos promueven una reacción noble ante la ofensa. El estoico por convicción filosófica.
Jesús, por amor y compasión. En Jesús, el perdón es más radical. No solo pide soportar la injusticia, sino responder con generosidad. En la cruz, en su momento más doloroso, perdona a quienes lo matan. ¿Qué tipo de alma puede hacer eso? ¿Qué grado de fortaleza interior se necesita para convertir el dolor en misericordia? Este es un punto donde Jesús va más allá del estoicismo clásico. Donde los estoicos recomiendan la virtud, Jesús ofrece la gracia. Donde los estoicos hablan de no reaccionar, Jesús invita a transformar al otro con el poder del bien. Otro aspecto en que Jesús profundiza la mirada es la compasión por los débiles. Los estoicos valoraban la autosuficiencia, la fortaleza, la razón. Jesús, en cambio, buscó a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los pecadores. Dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No se burló de los que caían. No exigió perfección. Amó incluso a los quebrados, y los invitó a levantarse. Esto no significa que el estoicismo fuera indiferente. Epicteto hablaba de actuar con humanidad. Séneca escribió cartas llenas de sabiduría compasiva. Pero su compasión estaba enmarcada por la razón. En Jesús, la compasión es el núcleo. Es su mensaje. Así, aunque hay muchas coincidencias en la forma de vivir, el porqué de vivir así es diferente. El estoico vive con virtud para alcanzar la eudaimonía, la tranquilidad del alma. Jesús enseña que se vive así por amor al Padre y al prójimo como a uno mismo. No es la razón la que da sentido, sino el amor. Ambos caminos conducen a la paz, pero no por las mismas puertas. Y aquí surge una reflexión poderosa: ¿es posible que Jesús, sin ser un estoico, haya perfeccionado las virtudes estoicas desde una mirada trascendente? ¿Qué haya llevado el dominio interior, la aceptación del destino y el desapego a un nivel más alto, sostenido no solo por la lógica, sino por el amor? ¿Puede el estoicismo enriquecerse con las enseñanzas de Jesús? ¿Y puede el seguidor de Jesús encontrar sabiduría práctica en el estoicismo? En la siguiente parte, exploraremos otro terreno fascinante, la oración frente a la meditación estoica. ¿Qué buscaba Jesús cuando oraba? ¿Qué buscaban Marco Aurelio o Séneca cuando reflexionaban? ¿Hay un punto de encuentro entre estas prácticas internas? Quédate conmigo, porque estamos cada vez más cerca de entender por qué esta pregunta, ¿fue Jesús un estoico?, no es solo una curiosidad intelectual, sino una puerta hacia una vida más consciente, más sabia y más llena de sentido. Llegamos ahora a un punto clave donde se cruzan dos caminos de introspección: la oración en Jesús y la meditación en los estoicos. Ambas prácticas, la del nazareno y la del sabio griego, se desarrollan en la intimidad, lejos del ruido del mundo. No buscan espectáculo, sino encuentro. No buscan aprobación, sino claridad interior. Pero aunque parecen similares, lo que hay detrás de cada una de ellas nos revela también sus diferencias más profundas. Comencemos con los estoicos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía para sí mismo cada noche. No eran cartas, ni discursos. Eran reflexiones personales sobre la muerte, la virtud, el deber, el sentido de la existencia. En sus meditaciones podemos leer: ¿repliega a menudo tu alma en ti mismo? La tranquilidad está en tu interior. Epicteto enseñaba que cada día debía comenzar con un examen interior. Preguntarse: ¿qué está en mi poder? ¿Qué no lo está? ¿Cómo debo vivir hoy para estar en armonía con la naturaleza y con la razón? Esta es la meditación estoica, un diálogo consigo mismo, una vigilancia permanente del alma, un recordatorio de lo que importa y lo que no. No se trata de vaciar la mente, sino de enfocar la atención en lo esencial. Es una práctica de lucidez. Jesús también se retiraba con frecuencia a lugares solitarios. Subía a la montaña, se apartaba del bullicio, buscaba el silencio. En esos momentos, no reflexionaba sobre la virtud, oraba. Hablaba con su Padre. Cuando ores, dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es un acto íntimo, personal,
pero no solitario. Hay una presencia. No se trata de hablarse a uno mismo, sino de abrirse a Dios. Esa es la diferencia esencial. En la meditación estoica, el interlocutor es la razón. En la oración cristiana, el interlocutor es el Creador. Ambas buscan claridad. Ambas conducen a la paz. Pero una se basa en el poder de la mente. La otra, en la apertura del corazón. Sin embargo, ambas prácticas tienen efectos similares en la vida del que las ejerce. Nos vuelven más centrados, más conscientes, menos reactivos. Nos enseñan a vivir con propósito, con integridad. Nos recuerdan que hay un orden más alto, ya sea la razón universal o la voluntad divina. Y en esa convergencia silenciosa, es posible que Jesús y los estoicos compartieran más de lo que imaginamos. No porque practicaran lo mismo, sino porque ambos sabían que el verdadero camino empieza dentro. Jesús no enseñó una religión de templos ni de rituales. Enseñó una relación viva con Dios. Dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y eso, curiosamente, es lo mismo que buscaba el sabio estoico, un gobierno interior, una armonía del alma que no dependa del mundo. Entonces, ¿Jesús fue un estoico? No exactamente. Pero vivió como los estoicos soñaron vivir, con templanza, valentía, dominio de sí y una profunda conexión con lo eterno. Jesús enseñó a amar, no solo a razonar. A perdonar, no solo a soportar. A orar, no solo a meditar. Pero su vida estuvo tan alineada con la virtud, que incluso los filósofos más exigentes habrían reconocido en él la figura del sabio ideal. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje, o tal vez, al verdadero comienzo. Porque esta pregunta no trata realmente de Jesús o de los estoicos. Trata de ti. De mí. De todos los que buscamos vivir con sentido. ¿Puedo unir la sabiduría estoica con la fe cristiana? ¿Puedo meditar como Marco Aurelio y orar como Jesús? ¿Puedo buscar la virtud como Séneca y el amor como el Maestro de Nazaret? Tal vez no sea una cuestión de elegir uno u otro camino, sino de integrar lo mejor de ambos. De encontrar en la filosofía y en la fe dos aliados, no dos enemigos. Dos voces que, desde distintas alturas, nos dicen lo mismo: vive bien, vive con verdad, y no olvides quién eres. Y ahora te invito a reflexionar conmigo. ¿Te ha ayudado este video a ver a Jesús desde otra perspectiva? ¿Crees que la espiritualidad y la filosofía pueden caminar juntas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Y si quieres más contenidos como este, donde unimos la sabiduría antigua con la vida moderna, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con quien sientas que necesita claridad, paz y dirección. Gracias por llegar hasta aquí. Que tu mente sea firme y tu corazón sereno. Nos vemos en el próximo video de Estoico Hoy.